Muy bien, pues lo que vamos a estar viendo estas 10 semanas tiene que ver con Apocalipsis, pero quizá no tiene que ver con el fin de los tiempos. Vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis, que yo me voy a atrever a decir que es el libro de más difícil interpretación de la Biblia. Y no me estoy refiriendo a intentar interpretar o darle sentido a qué significa un caballo amarillo y qué significa un caballo rojo, qué significa la apertura de sellos, o qué significa la escena de la adoración celestial con los 24 ancianos, qué enseñanza tiene eso para nosotros. Hay que decir que doctrinalmente el libro de Apocalipsis nos aporta muy poca doctrina a la Biblia, nos aporta muy poca teología. Tenemos uno de los pasajes más importantes respecto a la figura de Cristo, que es esa visión del hombre que tiene Juan al principio del libro, pero teológicamente no nos aporta mucho más. Entonces, ¿por qué decir que es uno de los libros de más difícil interpretación de la Biblia? Porque uno de los grandes debates, si no el más grande debate sobre Apocalipsis, gira en torno a cómo interpretamos el libro. No cómo interpretamos los detalles del libro, sino a cómo interpretamos el libro. El libro ha pasado ya, nosotros decimos que el libro ha pasado ya, se ha cumplido ya lo que está escrito en el libro. Pues hay hermanos que van a decir, hermanos creyentes, evangélicos, que van a decir todo lo que ha pasado en Apocalipsis, todo lo profetizado ahí ya ha ocurrido. Hay otros buenos hermanos en Cristo, evangélicos, que estaremos con ellos en el cielo, los cuales dicen que toda la profecía de Apocalipsis, todo lo escrito en el libro de Apocalipsis, se ha ido cumpliendo a través de la historia de la Iglesia. Hay otros buenos hermanos, estaremos con ellos en el cielo, evangélicos, creyentes, los cuales interpretan Apocalipsis de lo que llamamos una forma idealista, que todos son alegorías. El número 666 es una alegoría, no es un número exacto. Los 144.000 son una alegoría, no son un número exacto. El milenio es un tiempo, no un tiempo exacto, sino un tiempo indefinido. La batalla de Armagedón no es una batalla física, y así a través de todos los eventos. Y esa es la interpretación idealista. Vamos a estar viendo las diferentes formas de interpretar el libro. Otros van a pensar que Apocalipsis no se ha cumplido y que se cumplirá literalmente, que la tribulación serán 7 años, que ocurrirá cronológicamente como lo tenemos descrito en el libro de Apocalipsis. Vamos a intentar a través de todas estas semanas ver cuál de estos modelos es el que más se acerca a lo que nosotros creemos. ¿Cuál de estos modelos nos parece más bíblico al final? ¿Cuál de estos modelos está más basado en la palabra de Dios? Yo leía un libro que se llama 4 puntos de vista sobre el Apocalipsis, y es un señor que cree en la interpretación preterista, que es la interpretación de que todo ha pasado, dice: mi interpretación es la más bíblica. Llegaba el idealista y decía: mi interpretación es la más bíblica. Llegaba el dispensacionalista y decía: desde luego que mi interpretación es la más bíblica. Entonces, digo esto para que no os sorprendáis de que hayan hermanos que crean que el Apocalipsis no es algo que está por delante y no es algo que se tiene que cumplir físicamente. Si vamos a la primera página, yo he puesto ahí, le he dado el nombre de preámbulos, y fijaos, 9 cosas que debemos tener en cuenta antes de leer la primera palabra de Apocalipsis. Le doy mucha importancia a estos preámbulos porque van a sentar las bases de cómo nosotros debemos interpretar el libro, de cómo debemos interpretarlo.
de cómo debemos ver la interpretación del libro. Y voy a comenzar leyendo. Punto número 1. Existen diferentes formas de entender el libro de Apocalipsis. Quizá tu trasfondo ha marcado la forma en que has interpretado el libro. Pues esto es lo más común. Si tú has nacido en una iglesia reformada, te habrán enseñado que Apocalipsis es todo alegórico. Si has nacido en una iglesia y has crecido en una iglesia bautista, si has conocido al Señor en una iglesia bautista, te habrán enseñado que todo lo que hay en el Apocalipsis está por venir. No deseches a nadie porque no interprete el libro como tú, pues es un asunto de segunda importancia. En la Biblia tenemos cosas por las cuales el creyente debe morir y hay cosas por las cuales el creyente no debe discutir. ¿Por qué debe morir el creyente? Cristo es Dios, absolutamente. Por eso el creyente debe morir. No debe morir el creyente por cuántos cultos se celebran en una semana, cuántos himnos se cantan en un culto, o si el pastor lleva o no lleva corbata. Eso no son asuntos por los cuales morir. Y quizá no son ni para discutir esos puntos. Vamos a ver a reformados, a milenaristas, y vamos a ver a varios puntos de vista con los que al final de la clase decidiremos si estamos de acuerdo o no, pero tengamos muy claro que siguen siendo nuestros hermanos y que en el cielo estará todo esto resuelto. Y no nos importará, además. Es importante que sepamos que existen otras formas de interpretar el libro para que no seamos sorprendidos por esas otras interpretaciones y no sepamos defender lo que creemos. Si tú no sabes que hay gente que cree que interpreta el libro de otra forma, te dirá cómo él lo interpreta, te dirá sus puntos fuertes y tú te quedarás probablemente sin saber cómo responderle, porque nunca has pensado quizá en las cosas que él te diga. Y te dirá un versículo y te dirá, mira, este versículo dice claramente algo que tu punto de vista contradice. Entonces debemos tener un concepto aproximado de cómo interpretan otros y sobre todo tener nosotros muy claro cómo interpretamos nosotros la palabra de Dios. Debemos estar preparados para presentar defensa de lo que creemos y eso significa en muchos casos sentarnos a investigar el libro de Apocalipsis. Si amamos al Señor y su santa palabra, debemos humildemente buscar la verdad, orar y buscar qué es lo que Dios quería revelar. No es correcto decir, esto es lo que creo, sin entender por qué lo crees. Yo me acuerdo que prediqué un asunto, planteé varias posibilidades y cuando bajé de predicar alguien se acercó y me dijo, yo creo eso. Digo, ¿por qué? Porque lo otro no puede ser. Digo, lo siento mucho, pero eso no tiene ninguna base bíblica. Eso no puede ser. Eso no es una defensa de lo que tú crees. Eso es una defensa de lo que tú opinas. Y vamos a ver que los 4 puntos de vista tienen base bíblica y tienen puntos donde apoyarse. Debemos, con humildad, reconocer si nos hemos equivocado también. Quizá llegamos al final de este curso y tú dices, pues mira, yo creo que todo es alegórico. Puede ser. Pero debemos tener la humildad de ir delante de Dios. Señor, quiero que tú me muestres. Siempre ir a la Biblia con prejuicios es malo. Siempre ir a la Biblia con prejuicios es malo. Porque estamos diciéndole a la Biblia, tú no me enseñes porque yo ya sé lo que creo. No hace falta que tú me enseñes porque yo ya tengo mis creencias. Y tristemente algunas veces nosotros vamos así a la palabra de Dios. Si solamente escuchamos, y de ahí deriva esto, si solamente escuchamos un lado, nos convencerá. Debemos ser críticos con nuestra hermenéutica. Yo iba por este libro de los 4 puntos de vista, y cuando leía uno de los puntos de vista, digo, es bueno, es bueno. Y era el que más descabellado me parecía, pero digo, es bueno, y tiene
tiene puntos fuertes que están muy bien defendidos. Entonces necesitamos ver un poquito del plano general. 5. No pierdas el tiempo discutiendo estos temas. En vez de ser bendición para otros, puede ser de tropiezo o desánimo. Y en vez de juntarte para edificar, te juntas para destruir. En vez de juntarte para animar, te juntas para desanimar. Y esto no debe ser así. Y a través de la historia, la Iglesia ha perdido mucho tiempo precioso peleándose entre ellos. Esa es la realidad. Las ciudades se quedaban sin evangelizar porque las iglesias de los pueblos estaban peleándose. Las ciudades se quedaban sin evangelizar y sin testimonio porque las iglesias, en vez de estar mirando al mundo, se están mirando los unos a los otros, peleándose, destruyéndose, haciendo nuevas iglesias, y eso no era lo que Dios tenía en mente. Punto 6. Después de interpretar el texto y llegar a una conclusión, no creas que eres la panacea de los intérpretes. Cuando tú llegues a una posición, no digas, yo tengo la razón y todo el resto del mundo está equivocado. Porque eso sería orgulloso. Fijaos que nosotros no podemos decir, interpretamos la Biblia de una forma perfecta. ¿Quién ha interpretado en la historia la Biblia de una forma perfecta? Nadie. Nosotros con mucha humildad decimos, Señor, queremos vivir lo más parecido y lo más justo y lo más junto a lo que enseña tu palabra, que cómo debemos vivir. Pero cometeremos fallos, y estoy hablando como iglesia. Sí. Porque yo siempre digo que en el cielo nos va a sorprender más quién está que quién no está. Y en el cielo dirás, ¿tú has llegado aquí? Imposible. ¿Tú estás aquí? ¿Qué haces tú aquí en el cielo? Porque decimos, gente que pensaba así no puede estar en el cielo. Y debemos entender que en el cielo sabremos realmente si... Bueno, muchos temas que hoy se debaten en el mundo eclesiástico, eso lo veremos en el cielo. Por eso digo, cuando lleguemos al final a nuestra conclusión, no digamos, yo tengo la razón, yo estoy interpretando la Biblia de una forma 100% fiable, absoluta y real. Punto 7. Por ejemplo, bueno, sigue diciendo el punto, muchas veces nos dificulta la interpretación, la cultura en la que estamos, o la educación que hemos recibido, o un conocimiento limitado de la palabra, o una interpretación equivocada de los textos. Sencillamente, todos estos puntos nos pueden llevar a que no hagamos una interpretación correcta de un punto. Por eso clamamos al Espíritu Santo que Él nos ilumine. Muchos libros de escatología se han tirado ya a la basura porque los que se explicaba se ve claramente que no es así. Y ponía la foto de estos dos señores, seguramente reconoceréis a los dos. La gente decía, ¿tiene una marca en la frente? ¿Será el que viene a gobernar el mundo y el que viene a traer sus tropas contra Jerusalén y todo esto? Pues él ha desaparecido de la escena, han venido otros a gobernar, y todos los que desde un púlpito golpeaban y decían, ya está aquí el anticristo, ya está aquí la bestia, hoy están calladitos. Bueno, seguramente buscando a otro. Tenemos al rey, que muchos dijeron, al rey emérito, que muchos dijeron que como se llevaba tan bien con todos los líderes europeos, él iba a ser el que los iba a juntar todos, iba a ser ese cuerno pequeño que nos dice Apocalipsis, y bueno, también está saliendo de escena. Por eso digo, se han tirado muchos libros a la basura de gente que decía, esto tiene que ser así. No hay otra manera, porque mira lo que ha hecho, porque mira lo que dice, porque mira... Nosotros vamos a intentar no caer en ese error. Punto 8, esto es muy importante. Respeta lo que se ha enseñado en tu iglesia. Venga, vamos a abrir la Biblia, por fin, ya después de 20 minutos hablando yo. Vamos a abrir la Biblia, Proverbios 22, 28, ahí tenemos
principio espiritual. Dice Proverbios 22-28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Aquí hay un principio espiritual y entendemos muy bien que la Biblia no está diciendo que no puedes comprar más tierras, que tienes que respetar las tierras que ha comprado tu padre. Los linderos son estos mojones que separaban los terrenos y de aquí a ahí es tuyo y de aquí para acá, igual en nuestros tiempos ya no se ve eso mucho, pero existen. Y no está diciendo que no muevas eso, está diciendo, y el principio espiritual que hay detrás es, respeta a los que han venido antes de ti. Nosotros, y es una enfermedad de la juventud, el decir yo soy mejor que mis padres, yo soy el pastor nuevo es mejor que el pastor viejo, yo sí voy a hacer las cosas bien, yo sí voy, porque no es así. La Biblia nos enseña siempre un respeto a los que han venido antes que nosotros. Un pastor que ha corrido una vida entera fiel delante del Señor, por mucho, y se habrá equivocado seguramente en muchas ocasiones, se equivocarán, me equivocaré, pero hay que respetar que ha corrido la carrera hasta el final y ha sido fiel hasta el final. Tú tienes la carrera por delante, tú tienes la vida por delante. Cuando esto se lleva al fondo también familiar. Respeta a tus padres porque ellos han criado una familia y la han sacado adelante y han vestido a sus hijos todos los días hasta el día de hoy. Eso es de respetar. Nosotros todavía no lo hemos hecho. Entonces respeta lo que han corrido los demás. Cuando lo aplicamos al contexto bíblico, respeta a tus padres espirituales que te han enseñado la palabra de Dios. Respétalos. Siempre vendrá alguien más joven, con ideas innovadoras, con ideas diferentes, con ideas quizá mejores, pero respeta lo que se ha hecho antes. Por eso voy a decir, al final de la clase, voy a decir la postura oficial de esta iglesia. Y si tú no llegas a la misma conclusión que llego yo, puede ser que no llegue, espero que sí, pero puede ser que no llegues. Se debe respetar la posición de la iglesia. Porque si comenzáramos a discutir el asunto, podríamos, como hemos hablado antes, destruir más que edificar. Entonces hay que respetar. Y estoy seguro que podrás vivir en paz en esta iglesia si eres amilenarista, si no crees en el milenio, podrás vivir en paz en esta iglesia y no te marcaremos con una X, por lo menos por ahora. Punto número 9, seguro que no te marcamos. Apocalipsis representa una lucha entre el bien y el mal. Quizá entonces, en la época en que fue escrito Apocalipsis, era muy evidente, porque los creyentes eran perseguidos. Como eran perseguidos, tú ves muy rápido quién es el bueno y quién es el malo. Roma persigue a la iglesia, los malos son Roma, los buenos son la iglesia. En la época en que vivimos, Satanás está intentando y quiere borrar las líneas claras entre el bien y el mal. Y él está con el borrador, la línea que se ha marcado, intentando borrarla. ¿Para qué? Para que el creyente que viene no tenga muy claro dónde está el bien y dónde está el mal. Una de las estrategias, lo podemos decir así, delante de Satanás, es que todos somos buenos, ¿no? No hay malos, todos somos en el fondo buenos, todos tenemos al final un corazón bueno. Y la Biblia no enseña eso. Nosotros debemos marcar las líneas y tener claras las líneas de lo que es el bien y lo que es el mal. Y te aseguro que andar regateando a Dios, la separación entre el bien y el mal, no es buen negocio.
andar intentando negociar con Dios, déjame un poquito más del mal, me voy a acercar un poco. Dios no tiene nada que negociar contigo. Cuando dos se juntan a hacer un negocio, los dos tienen algo que aportar al otro, ¿no? Tú no tienes nada que aportar a Dios. No tienes en tu mano, no tienes un as en la manga que si uso esto, Dios me va a permitir o Dios me va a dejar. Marca bien tus líneas y no regatees con Dios. Parece que ahora el mal, si sigue diciendo ese párrafo, parece que ahora el mal es lo radical e intolerante, ¿verdad? Dos palabras que se usan muchos, los radicales, estos intolerantes. Parece que todos remamos en la dirección de hacer entre todos un mundo mejor, y esto es una visión muy humanista y no es real. El mal es algo sin forma y sin definición, y ni mucho menos el pecado. Pues eso, se van borrando las líneas de lo que es correcto y lo que es incorrecto. A Satanás, y esto es interesante, a Satanás le interesa que la gente sea atea. A Satanás le interesa que la gente no crea que hay un mundo espiritual. A Satanás le interesa mucho la persona que dice yo no creo en nada, porque esa persona está condenada. La sociedad, existiendo Satanás en este mundo y estando activo en este mundo y siendo el príncipe de este mundo, no le vemos a Satanás haciendo milagros. No le vemos que los podría hacer, los hará, vemos que los hará en Apocalipsis. No le vemos tampoco haciendo demostraciones públicas de su poder. Ni vemos grupos satanistas que los hay, demostrando sus capacidades o todo el poder del mal. Es que a Satanás le interesa que no se hable de lo espiritual. Le interesa que nosotros seamos tan escépticos que solo creamos en lo que se toca y en lo que se ve. Cuando alguien empieza a mirar en lo espiritual, tarde o temprano se va a dar cuenta que hay algo espiritual malo y algo espiritual bueno. Nosotros no debemos dar lugar al diablo. Nosotros, aunque seamos hijos de luz, no debemos andar buscando a Satanás para pelear contra él. No es nuestro papel. Nuestro papel es iluminar el mundo. Y yo creo espero que no hayáis tenido nunca ningún encuentro con espíritus y todo esto. Quizá lo habéis tenido y es posible, yo creo en eso, No, espero que no me miréis como un loco. Satanás está activo y hay cosas que están pasando. Ahora, yo no veo en cada esquina al final del mundo, ni veo en cada esquina un endemoniado, ni mucho menos. Pero debemos ser reales que hay una guerra espiritual que está pasando. Y lo vamos a ver a través del libro de Apocalipsis. Pero esa guerra espiritual hoy está funcionando. No lo que hay en Apocalipsis, pero sí la guerra entre Satanás y los hijos de Dios. Muy bien, vamos a meternos con el libro. Una de las particularidades del libro de Apocalipsis es que es quizá el único libro del Nuevo Testamento que tiene un título. Tiene un título el libro de Apocalipsis. Vosotros diréis, pero todos los libros tienen un título. Pero ¿cómo nombramos a los libros? O el que lo ha escrito o a quién lo ha escrito. Pero fijaos que cuando vamos al principio del libro de Apocalipsis, al principio del libro de Apocalipsis, nos da el título. El título es La revelación de Jesucristo. Por eso, cuando has mirado la primera página, has dicho, no pone Apocalipsis, que me he equivocado de clase. Y es que es el Apocalipsis de Jesucristo. ¿Por qué decir de Jesucristo? Pues en primer lugar, porque lo pone ahí, y no vamos a ser más complicados que eso. Y el libro es una revelación de Cristo. Fijaos,
os he enseñado un diagrama, creo que lo tengo aquí. Tenéis este diagrama en las hojas que he repartido. Y el libro tiene una separación muy sencilla, muy sencilla. Vamos, con el diagrama delante, vamos a buscar Apocalipsis 1:19. Ese versículo va a ser clave en la interpretación del libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:19, hablando Cristo a Juan, le dice: escribe las cosas que has visto. Esa va a ser la primera separación. Las que son va a ser la segunda, y tercero, las que han de ser después de estas. Nosotros vamos a dividir el libro en tres partes. La primera parte va a ser lo que has visto, la segunda parte va a ser las que son, y la tercera parte va a ser y las que han de ser después de estas. Cuando miráis el diagrama, veis que en la parte de la izquierda pone las que son, ¿verdad? Ahí lo tenéis en el diagrama. Capítulos 2 y 3 son las cosas que son. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que Juan había visto? Vamos a empezar por ahí, es el mejor sitio. Lo que Juan había visto en primer término era la visión de Cristo. Por eso, lo que él había visto es el capítulo 1. ¿Vale? Escribe las cosas que has visto, es el capítulo 1, que es esta visión que tiene del Hijo del Hombre. Lo que has visto es a Cristo, y estudiaremos más ese capítulo. La segunda división van a ser los capítulos 2 y 3, que son las cosas que son, valga esa redundancia, entendedme, las cosas que son, capítulos 2 y 3. Y si entendemos que Juan recibe la visión de todo Apocalipsis y lo manda a las iglesias, lo que estaba ocurriendo en ese momento de la historia son los capítulos 2 y 3, que son los capítulos de las iglesias. Las iglesias no estaban en el futuro. Las iglesias, lo que él dice a las iglesias, estaba o aconteciendo ya en ese momento o iba a acontecer en un futuro inmediato. ¿Cuál es la tercera separación? Las que han de ser después de estas. Pues va a ser del capítulo 4 hasta el final del libro. Capítulo 4 hasta el final del libro es todo lo que está en el futuro. Lo repito, la primera separación es lo que has visto. La segunda es lo que está sucediendo ahora. La tercera separación es lo que viene en el futuro. ¿De acuerdo? Decía esto porque en cada una de las tres separaciones que vamos a hacer del libro de Apocalipsis hay una revelación de Cristo y hay un mensaje de Cristo. Por eso se llama el título del libro la revelación de Jesucristo. Lo que tenemos en primer lugar, ¿cómo se revela Cristo en lo que has visto? Pues se revela con esa visión del 1 al 16, que nos parece tan rara, nos parece vestido de una forma tan rara, moviéndose entre los candeleros, con los 7 espíritus. Toda esta visión del hombre está revelando el poder de Dios, está revelando su llenura del Espíritu Santo, está revelando cómo se mueve entre las iglesias. Es una revelación, lo podéis escribir ahí. Cristo está diciendo: mira quién soy y mira mi poder. Mira quién soy y mira mi poder. Por poner un ejemplo, yo soy el alfa y el omega. Está diciendo: mira quién soy, yo soy el primero y el último. Y bueno, tenemos aquí su descripción. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda. Todo esto está diciendo Cristo quién es. Estudiaremos más adelante. En la segunda parte
en las cosas que son, cómo se revela Cristo a esas 7 iglesias. Les dice a todas las iglesias, por ejemplo, cogemos el mensaje a Esmirna, por ejemplo, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Se identifica diciendo, yo soy el que ha muerto y ha resucitado, haz esto, esto, esto y esto, y yo te protegeré y yo te guardaré. Ese patrón se sigue en las 7 iglesias. Cristo se identifica, da un mensaje sobre esa iglesia, sobre lo que está ocurriendo, y en tercer lugar dice, persevera y será recompensado. Ese patrón se sigue en las 7 iglesias. ¿Qué está diciendo Cristo a las 7 iglesias? ¿Cómo se está revelando? Cristo se está revelando diciendo, oye, ¿estás sufriendo? ¿Te están persiguiendo? ¿Tienes falsa doctrina dentro? ¿Os están entregando delante de César? Yo lo sé. Yo sé lo que pasa. Yo sé lo que estáis sufriendo. Yo sé lo que estáis viviendo. Y te digo que si perseveras, estarás conmigo en el último día y al final triunfarás. La revelación de Cristo en esa segunda división es: yo estoy presente, sé lo que pasa, no os he abandonado. Perseverad. Esa es la revelación de Cristo en esa segunda parte. En la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas, ¿cómo se revela Cristo ahí? Cristo se revela ahí diciendo, mira que yo soy el protagonista. Cuando llegamos a la escena, capítulo 4 y 5, la adoración en el cielo, donde hay ese trono que aparentemente es circular, los 24 ancianos alrededor, los seres vivientes por un sitio, los ancianos con sus coronas que luego las tiran, y se levanta una pregunta: ¿quién es digno de abrir el rollo? Recordáis que hay un rollo con 7 sellos, cosa que se hacían en aquella época para darle algo, mucha solemnidad, algo que era muy secreto, que era muy cerrado, muy velado. Tenía sus 7 sellos, los 6, los 5, los que fueran. ¿Quién es digno de abrir esto? Y Juan empieza a llorar y dice, si el que es digno no está aquí, ¿dónde va a estar? ¿Y quién aparece? Aparece Cristo. Y dice, Juan, no llores, porque aquí está el Cordero. Y claro, ¿cuál es la revelación de Cristo? Oye, el protagonista de todas las cosas que han de ser después de esta soy yo. Cristo es el protagonista de todo lo del futuro. Él tiene la capacidad de abrir los sellos. Luego vamos a tener el capítulo 19, las bodas del Cordero. Las bodas de las cenas del Cordero. ¿Quién es el protagonista? Pues, evidentemente el protagonista es Cristo, es su cena. Cristo nos habla sobre el amigo del esposo en sus parábolas. Dice, el amigo del esposo se alegra un montón de que el esposo llegue y le vaya todo bien, pero el protagonista no es el amigo del esposo. Al contrario de nuestra sociedad, cuando la novia entra por la iglesia, nosotros nos ponemos de pie y miramos, sacamos el móvil, las fotos, y ahí está la novia. Cuando entra el novio, sigues charlando con el de al lado y ¿entra el novio? Sí, hace un rato, déjalo. Porque nos interesa la novia, es el centro de la ceremonia. Pero no en la historia judía, no en la tradición, no en la cultura judía, y desde luego no en el final de los tiempos. La iglesia es la esposa del Cordero, la iglesia estará en esas cenas del Cordero, pero el protagonista, sin lugar a dudas, es Cristo. Después de esas bodas del Cordero, justamente después de esa boda del Cordero, se han juntado los pueblos para pelear contra el reino de Dios. ¿Y quién baja a vencer esa batalla? Baja Cristo, vestido con vestiduras de guerra, dice, con su manto manchado en sangre, y eso es básicamente vestiduras de guerra. El Cristo viene de las bodas del Cordero, donde ha estado de gala, se pone su vestido de guerra
y baja a recoger, a pelear contra las naciones que se han reunido. Y él gana no sentado dirigiendo a sus tropas, sino que baja y dice que una espada sale de su boca y vence a las naciones. Y intentaremos interpretar esto, darle todo esto sentido, pero lo que nos interesa es que el que viene y gana es el protagonista, es Cristo. ¿Por qué Apocalipsis es la revelación de Jesucristo? Porque una vez tras otra es Cristo el centro de todo. Y esto lo llevamos a nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra vida. No lo es la Iglesia, no lo es ningún ministerio de la Iglesia, no lo es la predicación de la palabra, todas estas cosas muy buenas. El centro de nuestra vida es Cristo. Nosotros debemos ser cristocéntricos. Una de las mayores tragedias que puede pasar a una iglesia es que haya perdido el cristocentrismo. Que se haya... Y esto puede pasar y pasa. Iglesias tan metidas en tantos proyectos, en tantos ministerios, en ministerios por todos lados, 40.000 ministerios diferentes, la música, el evangelismo, todo esto cosas buenas, evangelismo, música, coro, himnos, institutos bíblicos, estudio de la palabra, y Cristo no está. Debemos ser cristocéntricos, y eso empieza por cada uno de nosotros. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro enamorado, Cristo es la persona a la que miramos y a la cual seguimos. La revelación, el Apocalipsis significa revelación, ¿de acuerdo? Esto básico decir esto. Muy bien, vamos con el autor. Fijaos que todavía no hemos empezado a interpretar nada del texto. Vamos con el autor. Juan es el autor, es el hermano de Jacobo. Punto 2 dice que se identifica varias veces a lo largo del libro, y al usar solo su nombre debía de ser de sobra conocido por los destinatarios de la carta. Ocurre lo mismo con otros escritores neotestamentarios. Si sabes quién te escribe, ¿por qué dar más datos que tu simple nombre? Cuando yo llamo a mi padre, le digo: buenas tardes, soy Gabriel Piedras Torrente, tenéis 74-234-982, vivo en Vera de Vidasoa, mi código de sanguíneo es tal, ¿ya sabes quién soy? Le dice: me lo sabía desde que me has dicho el nombre, incluso desde que he mirado el móvil, porque si sé quién me está hablando, ¿por qué me tiene que dar toda una descripción de quién es él? En muchos de los escritos bíblicos simplemente dice: Pablo a las iglesias. ¿Qué Pablo? Pues ¿qué Pablo va a ser? El Pablo que todas las iglesias conocen. Lleva viniendo mucho tiempo una corriente de gente súper estudiosa y gente súper cultivada que se ponen a discutir la autoría de los libros. No, pero ese Pablo puede ser que no fuera el Pablo nuestro, sino que fuera un Pablo del siglo II, y hay una ansia de intentar descubrir que realmente no fue el escritor que se identifica, y nosotros sencillamente reconocemos a Juan como el escritor. Este Juan es el discípulo amado, es el hermano de Jacobo, voy a decir el núcleo más personal de Cristo: Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan son hermanos. Recordáis que Cristo les pone un apellido a estos hermanos. Mirad Lucas 9:54. Cristo les apellida, les pone un sobrenombre, un apodo, si queréis verlo así. Lucas 9:54. Y a mí me encanta ese apodo. Lucas 9:54. No puede ser. No, es Marcos. Es Marcos 3:17, si está ahí. No sé por qué estoy... Sí, claro. Marcos 3:17. El sobrenombre que les pone es
hijos del trueno, Boanerges, y se especula un poquito por qué, y yo creo que está muy bien. Es cuando los discípulos, Cristo está preparándose, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir, y pasa por una ciudad de Samaria, y los samaritanos, enemigos de hace mucho tiempo de los judíos, dice que entienden que iba a Jerusalén, entonces no le reciben. ¿Y qué dicen las dos joyicas de estas, Jacobo y Juan? Señor, cogen a Cristo, Señor, no te han recibido, no saben quién eres tú, que caiga rayos y truenos del cielo y que consuma esta ciudad hasta las bases. En Lucas 9:54. Y Cristo dice, mira, nosotros no somos de ese espíritu, nosotros no hemos venido a destruir a nadie, no importa. Y seguramente por eso les llaman hijos del trueno, porque tenían que tener un carácter, pero de esos potentes. Ahora, fijaos qué cosa. Cuando pensamos en Juan, el escritor bíblico, en este Juan, ¿qué clase de persona, cuando leemos sus escritos, pensamos que sería? Primera, segunda, tercera de Juan pone muchísimo énfasis en ¿qué? En el amor, y por eso siempre se habla de Juan como el amoroso, el que dice hay que amar a todos, hay que amarlos a todos. Y espera un momento, este Juan, ¿qué ha pasado? Del Juan que clamaba destrucción al Juan que dice hay que amar, hay que amar cuando no nos aman a nosotros. Y lo que pasa es la obra de Dios en la vida. Y tú dices, no, es que yo tengo un carácter que Dios no me va a cambiar nunca. Pues si Dios trabaja en ti y tú dejas que Dios trabaje en ti, Dios puede cambiar. Yo he dicho muchas veces, Dios cambia al ladrón, al que roba a los demás, lo convierte en alguien generoso, que da a los demás. El que odia, Dios lo cambia y le hace amoroso. El irresponsable, Dios le cambia y le hace una persona fiable y responsable. Esa es la obra de Dios. Nosotros siempre pensamos que la obra de Dios es multitudes convirtiéndose y sanaciones, y la obra de Dios empieza en cambiar al hombre. Y me habéis escuchado decir muchas veces que ese es el milagro más grande. Cambiar el carácter de una persona y hacerle pasar de alguien muerto espiritualmente a alguien que comparte la vida con los demás. Muy bien, del autor hemos dicho eso. Punto número 3. Si un impostor o alguien desconocido hubiera escrito, los destinatarios no hubieran apreciado la carta, ni la hubieran guardado, y ni mucho menos la hubieran conservado copiándola. Que es muy sencillo de entender esto. Si nosotros estuviéramos en la piel de esos primeros, de esa iglesia naciendo, y nos llega una carta de Juan, la vamos a conservar por error. En cambio, si nos llega la carta de un tal Pepito, que no sabemos ni quién es, ni de dónde ha salido, decimos, este Pepito dice que arriesguemos la vida, vamos a arriesgar la vida obedeciendo a este Pepito, no. Y esas cartas no se conservarían. ¿Por qué? Y yo sé que algunos os preguntaréis, ¿y por qué tenemos a día de hoy tantas cartas escritas en aquellos tiempos que no son autoridad? No pensemos que solamente los libros que tenemos aquí en la Biblia son los que se han conservado. No sé si os acordáis que hace un tiempo salió el Evangelio de Judas, y después del Evangelio de Judas se hicieron películas y un montón de cosas. Y claro, la gente en la calle decía, pero hay un Evangelio de Judas, pues hay que leerlo y será verdad. Pero es que hay muchísimas cartas y muchísimos evangelios. Cuando vamos a los primeros padres de la Iglesia, a Eusebio de Cesarea, a Ireneo de León, a Clemente, todos estos... Buenas tardes. Hola, fíjate. Seguro que sí. Todos estos escribieron cartas
Y el Evangelio de Clemente, el Evangelio de Eusebio, el Evangelio de todas estas cosas, y se conservan hasta hoy. Ahora, si todo eso se conserva, ¿por qué un día sale a la luz el Evangelio de Judas y todo el mundo tiene tanto misterio? Pues a nosotros para el mundo normal fue una bomba, pero para los que conocían y estudiaban bibliografía desde hace muchos años, dicen, esto no es ninguna novedad, esto lleva aquí un montón de tiempo. Pero nadie le ha dado credibilidad a esto en 2000 años, pero sale un loco diciendo que esto es ahora la verdad y todo el mundo se va detrás de ese loco. Eso es el Evangelio de Judas, lo podéis mirar en Wikipedia, googleadlo y veréis la historia que hay detrás de todo esto. ¿Por qué se conservaron las cartas del Nuevo Testamento? Porque la iglesia de aquel momento hizo una diferencia muy grande entre lo que habían escrito los primeros apóstoles y lo que tenía autoridad bíblica y autoridad total de Dios, y las cartas que eran recomendaciones. Escucharéis en algún momento de vuestra vida la Didaché o Didagé, y es una carta que en los primeros tiempos de la historia de la iglesia escribieron sobre cómo debía ser el comportamiento de la gente en la iglesia. Yo la tengo, evidentemente no tiene copyright de lo viejo que es, yo la tengo en casa y da muchos consejos prácticos de la vida de en aquel momento, cómo era, cómo debe ser el pastor, cómo debe bautizarse y todo eso. Pero eso no tiene autoridad de la palabra de Dios, porque los que todos reconocieron como autoridad fueron los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, ya he dicho que hay una corriente que pone en duda a los escritores del Nuevo Testamento. Después, evidencia interna. ¿Qué evidencia interna tenemos? Aparte de que Juan se identifique como Juan, sencillamente, ¿qué evidencia dentro del libro de Apocalipsis tenemos para pensar que el escritor sería Juan, el hermano de Jacobo? Pues hay varias curiosidades. Por ejemplo, veis que solo el Evangelio de Juan y Apocalipsis llaman a Cristo el Verbo. Nadie más, ninguno de los escritores neotestamentarios llaman a Cristo el Verbo, le dan ese título. Lo hace Juan en su Evangelio, en Juan 1, y también lo hace en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13, le llama el Verbo. También solo el Evangelio de Juan y Apocalipsis llaman a Cristo el Cordero. También son los únicos que dan este título. También el Evangelio de Juan y Apocalipsis citan Zacarías 12:10 de forma distinta a la Septuaginta, pero de forma similar entre ellos. ¿Qué está pasando aquí? La evidencia interna es intentar ver las expresiones de Juan para ver si es el mismo Juan. Sabéis que todas las personas que hablamos tenemos muletillas. Cuando nos atascamos siempre a mí me sale mucho el y me quedo ahí colgado, y cada uno tiene sus cosas particulares. Hay unos que usan muchos refranes, hay otros que son súper secos, hay unos que andan mucho, otros que no andan mucho, pero cuando llevas un tiempo en una iglesia y has escuchado mucho a tu pastor, tendrás seguramente una lista. Mi pastor dice un montón esta frase, mi pastor siempre dice esto, mi pastor tal. Pues se intenta hacer algo así. Juan se repite en su forma de expresión en Apocalipsis y en el Evangelio de Juan. He mencionado la Septuaginta, tenéis ahí un apunte sobre la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción de la Biblia del hebreo, hebreo y arameo, es el idioma original, al griego. ¿Por qué hacer una traducción del hebreo al griego? Porque, como vosotros sabéis, el imperio, o sea, el idioma común en aquella parte, voy a decir en toda la tierra conocida, Imperio Romano, llegando hasta Iberia, norte de África, Israel, toda esa zona se hablaba griego. Griego era la lengua común. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento están escritos en griego koiné. Koiné es común en griego. Porque todo el mundo hablaba griego. ¿Por qué? Porque si recordáis, Alejandro Magno conquista el mundo conocido entero e impone
su lengua, que es la lengua griega. En estos momentos, Roma es quien gobierna el mundo, lo sabemos. Los césares gobiernan el mundo. Pero se lleva tantos años hablando el griego que todo el mundo entendía griego. ¿Qué pasa? Sale este señor, este Ptolomeo Filadelfo, monarca griego de Egipto. Fijaos, está gobernando Egipto un griego, y esto es otra historia. Pero él quiere una copia de la Biblia para leerla, y lo que hace es llamar a Jerusalén, manda un mensaje y dice: oye, mándame unos señores que me hagan una copia de las Santas Escrituras a mi idioma. Y hacen una copia del hebreo al griego. Son la Septuaginta. Cristo, cuando cita el Antiguo Testamento, muchas veces está citando la Septuaginta. ¿De acuerdo? Seguramente Cristo haría su ministerio muchas veces en griego, porque griego era el idioma más conocido. El hebreo se hablaba mucho menos que el griego, evidentemente. Muy bien, eso es evidencia interna. Evidencia externa. ¿Hay alguien a través de la historia que reafirme que Juan escribió el libro? Pues fijaos que dice: varios padres de la Iglesia reconocen al apóstol Juan como el escritor. Por ejemplo, Tertuliano, Ireneo, Policarpo, Hipólito. Por cierto, de mucha de esta gente se pueden leer sus escritos y son interesantísimos. Yo tengo a Eusebio de Cesarea y a Ireneo, y son muy buenos para leer. Hipólito, Clemente de Alejandría, Justino Mártir, todos ellos citan a Juan, el hermano de Jacobo, como el escritor. Otra vez, hay hombres que a través de la historia han dejado fuera del canon bíblico Apocalipsis, hombres que han dicho: ¿cómo interpretamos Apocalipsis? Apocalipsis es distinto del resto de libros del Nuevo Testamento, así que lo vamos a dejar fuera. Y no hay que darle no hay que hacerle mucho caso a esto. Fecha. Esto es algo muy importante en el libro de Apocalipsis. ¿Cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? Vamos a empezar leyendo. Dice que ahí donde pone fecha hay varios puntos de vista, pero el mayormente reconocido es el de su composición tardía, casi al final del primer siglo. Ireneo de Lyon dice que fue escrito al final del reinado del César Domiciano, 81 al 97. La fecha tradicional es sobre el 95, ¿de acuerdo? Clemente, Orígenes y Eusebio, entre otros, confirmaron esta fecha como la de composición. ¿Por qué? Porque es bastante relevante cuándo fue escrita la carta. En otras cartas del Nuevo Testamento no es tan relevante, pero en Apocalipsis sí tiene mucha relevancia. Por lo siguiente, los preteristas son los que interpretan el Apocalipsis diciendo que todo ha pasado ya. Pretérito es algo que ha pasado, algo pasado. Los preteristas dicen que ya todo lo que se escribe en Apocalipsis ha ocurrido. Y ellos van a decir, por ejemplo, los preteristas, que la bestia que encontramos a mitad del libro de Apocalipsis es Nerón. Fijaos, capítulo 13, vamos a ir al capítulo 13, versículo 8. Los preteristas le van a dar un nombre a esa bestia, una de las dos bestias. Fijaos, dice desde el versículo 6, desde el 5: también se le dio boca boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice también que su número es el 666. Y los preteristas van a decir que toda esta destrucción
toda esta tribulación, esta destrucción que nos describe Apocalipsis, ocurrió en el año 69 cuando Jerusalén fue destruida. Eso es lo que van a decir ellos. Van a decir que Nerón es esa bestia con el número 666. Y es interesante que cuando tú pones, cuando llevas al hebreo el nombre César Nerón, sabéis que las letras en muchos idiomas tienen una equivalencia en números. Pues en el hebreo, la equivalencia de las letras del nombre César Nerón da, la suma de todos esos números da 666. Y eso da lugar a que se levante mucho polvo. Pero todos estos tiempos, toda esta tribulación, todo esto, dicen que se cumplió en la destrucción de Jerusalén. ¿Qué pasa? Que ellos tienen que decir que, como Juan escribe hacia el futuro, todo lo que escribe no puede haber pasado antes del año 69 en el cual ocurre la destrucción. A ver si lo he explicado bien. Si Juan escribe profetizando el futuro, no puede escribir después de que pase, ¿no? Si no, vaya a profecía. Así profetizo yo también, si profetizo sobre lo que ha pasado ya. Entonces ellos dicen, la escritura del libro debe ser antes del año 70. Ellos son los únicos que ponen la fecha tan temprano. Todo el resto de los teólogos, de los que interpretan el libro de Apocalipsis, llevan al 95. Y los padres de la Iglesia, estos cristianos tempranos, también dicen, por ejemplo, aquí menciona Ireneo, que fue al final del reinado de Domiciano. Domiciano viene después de Nerón. Además, Domiciano viene, Nerón empieza a gobernar sobre el año 60, se suceden varios, y Domiciano, pues fijaos, el año 81 al 97. Entonces, nosotros nos vamos a poner en el lado de los que dicen que fue escrito en el año 95. Hablaremos un poquito más de todo esto. Contexto histórico. ¿Qué está ocurriendo cuando la carta es escrita? Nos interesa saber qué está ocurriendo cuando la carta de Apocalipsis es escrita. Dice ahí que para entender el porqué de muchas cosas de las que se escribieron en la Biblia, es necesario entender el contexto histórico en el cual fueron escritas. Muchas veces lo que se escribe es una contestación a lo que está pasando en ese momento de la historia, en esa iglesia. ¿Qué está ocurriendo cuando la carta qué está ocurriendo en el año 95? Por esas fechas. Pues el reinado de Domiciano está marcado por volver a las raíces del imperio y del culto a César como señor del imperio. No se ciñe al Senado. Sabéis que la historia de Roma, una vez gobierna el Senado, otras veces alguien se levanta como emperador de todo, luego le matan, otra vez el Senado, luego entra otro emperador, el emperador pone a su hijo, bueno, es un caos, ¿no? Pero en este momento lo que ha pasado es que ha estado gobernando el Senado, que el Senado sería pues un grupo de señores que velan por el interés de la nación. Llega este Domiciano, desolla al Senado y se pone a decir lo que yo digo es la ley. Es básicamente lo que sería una dictadura. Muy bien. Dice, según su política de gobierno, acusó a los judíos y a los creyentes, los acusó, fijaos qué curioso, los acusa de ateísmo. Y tú dices, pues qué tontería, ¿no? Pero claro, es que como no adoraban a César, César les dice ateos. No creéis en el único Dios verdadero, es lo que dice Domiciano. Y mirad cómo sigue diciendo. Según su política de gobierno, acusó a los judíos de ateos, también a los creyentes, por no querer rendirle culto. No estando el templo en pie, los judíos seguían enviando sus ofrendas a Jerusalén,
para que se restaurara el templo en el futuro. Pero Domiciano quiso que esas ofrendas le fueran enviadas a él. La negativa de los judíos empujó a Domiciano a perseguirlos y de paso a los demás que no rendían culto, como los cristianos. Domiciano era un asesino a sangre fría como nunca se encontrará en las páginas de la historia. Esto es de donde lo he cogido, no es opinión mía. Pero promovió, esto es de Wikipedia, ¿de acuerdo? Si entráis en Wikipedia podéis ver un poco más al emperador, y empezaba sus anuncios de la siguiente forma: nuestro Señor y Dios Domiciano ordena. O sea que tenía un buen concepto de sí mismo este señor. Toda persona que hablaba con él debía llamarle Señor y Dios. Domiciano murió por mano de su mujer, Domicia, cuando no podía ser de otra manera, y muy merecidamente seguro, cuando tenía 45 años. El Senado rápidamente cogió el control y nombró a Nerva como nuevo emperador. La persecución de judíos y cristianos se suavizaría con la entrada del Senado, eso del nuevo emperador no, con la entrada del gobierno por medio del Senado. Y cuando estudiamos la historia, justo después de Domiciano, que fue un emperador tan malo, viene lo que llaman los emperadores suaves, o la época suave, o algo así le dicen. No recuerdo el término exacto, pero algo así, porque después de Domiciano hay una temporada en que los que gobiernan dan libertad de culto, todo va bien, no hay grandes guerras, no exigían al pueblo, no pisaban al pueblo. Entonces, las cosas que pasan en las cartas que escribe Juan, esas iglesias que actualmente en Turquía, todo lo que pasó debió pasar en unos pocos años, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo está la iglesia? Eso es lo que tenemos en la historia. ¿Cómo está la iglesia en el año 95? ¿Qué está ocurriendo en la iglesia? Pues dice así: los años anteriores han sido de un evangelismo vivo y agresivo, en todo el buen sentido. Donde llegaban los creyentes se creaban iglesias independientemente de las dificultades. Esto es en los años anteriores, ¿de acuerdo? Años donde Nerón persigue a los cristianos, donde hay persecución, la iglesia se hace fuerte, ¿de acuerdo? Sobre el año 60, por ahí. En ese año 60 los creyentes creaban iglesias independientemente de las dificultades. Los discípulos habían entregado sus vidas predicando y los testigos habían tomado el relevo con gozo hasta que termina esa generación. ¿Qué tenemos en el año 95? Tenemos lo que ha pasado muchas veces a través de la historia, lo que tristemente ha pasado muchas veces a través de la historia. Tenemos una generación viva espiritualmente, una generación ardiente espiritualmente, una generación que ha tenido que afrontar dificultades, y la siguiente generación es una generación crecida, nacida en la iglesia, nacida sin persecución normalmente, y se traduce eso en acomodamiento. La iglesia a la cual persigue Domiciano es una iglesia que se ha acomodado. Una iglesia donde los problemas no vienen de fuera, sino que los problemas están dentro de la iglesia. La iglesia en los años anteriores ha crecido porque era atacada y se fortalecía. Lo que vamos a ver en las iglesias, en esas 7 iglesias, es que los problemas son normalmente internos. Normalmente, no siempre, pero normalmente internos. Por cierto, aprovecho para decir que voy a hacer 10 clases ahora, voy a hacer Apocalipsis primera parte y más adelante haré Apocalipsis segunda parte, porque cuando me he puesto a estudiar esto he dicho, madre mía, aquí tenemos demasiado. Entonces voy a hacer 2 partes de Apocalipsis. En esta primera parte no vamos a mirar las iglesias, y os explicaré más adelante por qué dejo las iglesias para el futuro cuando realmente van a pasar antes. Pero creo que vamos a intentar en esta primera parte de Apocalipsis dar una visión general de Apocalipsis para que podamos entender qué es y cómo se debe interpretar, y luego tendremos tiempo para más cosas.
volviendo a la historia de la Iglesia, dice que en esa época de frialdad espiritual, en esa época donde se ha acomodado la Iglesia, donde los creyentes flojean, y por eso el mensaje a la mayoría de las iglesias es: espabila porque vengo. El único que queda con la suficiente autoridad y voz es Juan. Es el único que queda vivo de los apóstoles. ¿Sabéis que los otros 11 apóstoles han sido todos, los otros 10 apóstoles, Judas no cuenta, claro, pero Matías, el que cogieron, ese también fue martirizado, así que sí, los otros 11 han muerto martirizados, a todos los han matado. El único que queda con vida es Juan. La única voz con autoridad que queda es Juan. Y para colmo de los males de la Iglesia, esa voz que es Juan, esa figura que es Juan, que podría ayudar a las iglesias a volver a ser fuertes, ¿qué hacen con Juan? Juan, a las minas, a la isla de Patmos, una foto aquí de la isla de Patmos, está ahí, ¿de acuerdo? Pertenece a Grecia, no a Turquía, pertenece a Grecia y es un lugar maravilloso para veranear, pero para las minas no es un lugar muy bueno. Y él es condenado a trabajar en las minas y como podéis entender, el trabajo en las minas era trabajo forzoso, morían a diario, derrumbamientos y todo lo que conlleva el trabajo de minería. Y Juan no es un chaval, Juan sería ya bastante mayor. ¿Qué le podemos decir? Que nacería en el 15 o en el 20 después de Cristo. Podía tener, cuando iba con Cristo, 15, 20 años. Pues imaginaos, estamos en el 90. Es muy mayor y es condenado a trabajar en las minas. El panorama pinta muy negro, ¿eh? Las iglesias son un desastre. La única persona que tiene voz y autoridad para solucionar algo, la mandan, la exilian a esa isla. El panorama es negrísimo. Y sabéis que al Señor le encanta llegar y hacer su obra con los fondos negros. Al Señor le encanta poner sus colores cuando el fondo de algo es negro. Y esta es la realidad. El fondo era negrísimo. Y en este fondo tan oscuro sale del puño de Juan, sale la carta que llega hasta hoy y que vamos a ver después el objetivo de la carta. Pero sale una de las joyas que tenemos en el Nuevo Testamento para las iglesias y para todos los que hemos venido después de aquellos tiempos. ¿Cuál es el objetivo de Juan al escribir Apocalipsis? Vamos rápidamente, nos quedamos sin tiempo. La razón primordial para la escritura de Apocalipsis debe ser animar y consolar a los creyentes de esa época y a los siguientes a mantenerse fieles, porque al final de todo Dios vencerá y nosotros con Él. El objetivo de Apocalipsis es decir a los que iban a sufrir en aquellos días, a esas 7 iglesias, decirles: hijos míos, hay un final feliz. Solamente Dios puede garantizar un final feliz, esto yo creo que lo entendéis. Yo estaba en mis meditaciones esta tarde, estaba andando y tengo que decir que he visto una de las cosas más asquerosas que he visto en mucho tiempo. Y era, lo siento por si sois muy sensibles, pero habían atropellado a un gato, a un cachorrito, muy triste. Y lo habían empujado a la cuneta. ¿Y qué pasa con un cadáver? Los gusanos se estaban dando un festín. Y salían gusanos de todas partes del animal. Y yo decía, eso no es Dios. Eso es Satanás. No estoy diciendo que Satanás ha atropellado al gato, ¿me entendéis? La muerte y la destrucción, la pobredumbre, el asco, la descomposición, es el reino de Satanás. Dios es vida. Dios es manantiales en el desierto. Dios es puestas de sol. Dios es belleza. No es muerte, ni asco, ni corrupción. Eso no es Dios, eso es Satanás. El final del creyente es
feliz, siempre es feliz. Ese era el objetivo de Juan, decir, vais a sufrir, que sepáis que os vienen persecuciones, os viene muerte, os viene persecución y van a venir a buscaros, a mataros. Y a una de las cartas, no recuerdo a cuál, de Iglesias dice, ya uno de vosotros ha sufrido la muerte. Más objetivo, revelar a Cristo, su gloria, su protagonismo, su justicia, su reino y su autoridad. 3. Mostrar el final del maravilloso plan precreacional de la redención de Dios hacia el hombre. Juan nos abre un poquito la puerta, un poquito solo, nos abre la puerta de lo que es el futuro. Y nos abre tan poquito que vemos difícilmente, pero está mostrando el final del maravilloso plan de la redención. El objetivo del libro no tiene mucho sentido que fuera satisfacer la curiosidad de cómo serían los últimos tiempos con detalle. Y cuando nos ponemos a mirar con detalle el libro de Apocalipsis, acabamos más liados que aclarados y confundidos. No podría ser el objetivo del libro intentar adivinar el día y la hora, porque el día y la hora es algo de Dios solamente y no somos llamados a ver el día y la hora. Muchos han echado cuentas y han dicho 7 semanas más los días de no sé qué. Os dije hace poco que a mí me profetizaron que en julio de hace unos años se acababa el mundo y vendría el Señor, os dije eso, y bueno, el hombre evidentemente se equivocó. 4. No podría ser asustarnos con referencia a los últimos días. Tú imagínate que la Iglesia está sufriendo y el mensaje de Dios es, mira, vosotros estáis sufriendo, pero es que viene la tribulación, que menudo cómo van a sufrir esos. Y tú dices, pues Juan, para haberme escrito esto no me escribas nada, porque no me has animado nada, me has dejado peor de lo que estoy. Entonces el mensaje debe ser animar a los que vienen. Terminamos con... qué puntual soy. Terminamos con el bosquejo de Apocalipsis. Esto es lo que he comentado antes, y aquí tienes. Es lo que os he enseñado antes sobre esta división. Fijaos, vamos a verla ahí en el papel. Primer punto, las cosas que has visto, va a ser el capítulo 1, y es la visión de Juan, del Cristo glorificado como el rey sacerdote. Esto tiene mucha importancia más tarde en el libro. Cristo, rey y sacerdote. La segunda división, las cosas que son, y es sencillamente el mensaje a las iglesias, lo que estaba pasando en aquel día. Y fijaos que las cosas finales se pueden subdividir en primeramente capítulos 4 y 5, la adoración celestial. Punto B, después la tribulación. Fijaos, la tribulación va hasta el capítulo 19. C, el reino milenial, el reino milenario, mejor dicho. Y D, el último punto, los nuevos cielos y la nueva tierra. Yo sé que esto así de primeras es un poco difícil entenderlo, pero cuando entendáis bien las 3 divisiones, vais a ver que es más sencillo de lo que parece. He puesto ahí arriba que este bosquejo es el clásico, futurista, dispensacionalista y literal. Esto es un poco una broma, porque esto es la forma de definir este bosquejo, y me pareció tan absurdo que tenga tantos nombres. Y vamos a entender más adelante qué significa futurista, qué significa dispensacional y qué significa literal. Pero eso será, si Dios lo permite, otra semana. Vamos a orar y acabamos la clase. Señor Dios, nuestro Padre, Tú has dicho que las cosas veladas y ocultas y secretas son tuyas, y a la misma vez nos has dado este libro enigmático en muchos sentidos, pero donde vemos a Cristo como protagonista, le vemos en gloria, le vemos obrando, le vemos con poder, y ese es nuestro mismo Cristo, el Cristo al que seguimos, el Cristo por el cual
entregamos nuestra vida para ser un sacrificio delante de ti. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por este libro tan complicado y tan maravilloso a la vez. Gracias por los hermanos que han podido venir. Y Señor, ruego que no se quede, toda esta enseñanza no se quede sencillamente en datos, sino que puedan ser cosas aprovechables para el andar diario. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.